Y ahora llegamos al segundo ejemplo, el ejemplo de Samuel. Y Samuel tiene, bueno, encontramos varias oraciones de Samuel en estos libros, pero me fascina esta oración en el capítulo 12, el versículo 23. Dice así: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Wow, Él está diciendo que si no intercede por el pueblo de Dios, está pecando. Y eso también es una aplicación poderosa, ¿verdad?, a nosotros mismos, en especial a los pastores y a los ancianos gobernantes, porque nosotros somos los que debemos estar cuidando al pueblo, al prado de Dios. Y principalmente una de las disciplinas o ministerios más efectivos son nuestras oraciones. Que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por el pueblo de Dios. También tenemos el ejemplo de Salomón. Salomón también es un hombre que Dios había usado mucho, en especial para construir el templo. Y aquí en esta oración, la oración es muy larga de Salomón después de haber construido el templo. Y esta es prácticamente la bendición después de orar muchísimo. Pero vamos a leer esta bendición y vamos a ver la disposición del corazón de Salomón. Y vamos a aprender de cómo él ora. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Un punto sumamente importante, que siempre en nuestras oraciones recordamos las promesas. Recordamos que Dios siempre es un Dios fiel. Es un Dios el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que Él prometió hace 2000 años es según el mismo carácter o la característica de fidelidad. Dios siempre es fiel para poder cumplir lo que nos promete en todas sus gratas promesas. También dice así: que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados. La presencia íntima de Dios fue una cosa que estos hombres de Dios deseaban con todo su corazón. Y nosotros en nuestras oraciones también debemos de estar buscando esta intimidad por la presencia de Dios con nosotros. Me gusta mucho esta petición, el versículo 58, que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados. Muy interesante. Hasta las inclinaciones del corazón, hasta las disposiciones del corazón, hasta los mismos deseos del corazón. Este hombre de Dios está dependiendo de Dios para que Dios en su gracia le dé estas disposiciones. Porque sabemos que el corazón nuestro tiende a desviarse y no buscar a Dios. Entonces, en nuestras oraciones le pedimos a Dios que Él nos dé el deseo, la inclinación a buscarlo y a obedecerle. Y que día y noche, Señor, tenga presente todo lo que le he suplicado, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. En especial el ungido, confiamos en Dios para la protección de Dios y para poder cumplir con su posición como rey en este caso. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Muy interesante, ¿verdad? Porque aún
este siervo Salomón tenía la perspectiva de un reino universal de Dios, y en sus oraciones él reconoce que su Dios es el Dios del universo y el Dios de su reino, que cubre y que va a expandir para incluir a todas las nacionalidades de la tierra. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. Vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Bueno, hay mucho para aprender de esta oración también. Y luego el famoso Nehemías número 4, todavía en la página 59, en las guías. Muchas de sus oraciones están registradas en la Biblia. Es muy interesante porque Nehemías, un hombre de Dios, quería ver la restauración de Israel. Y habían sufrido años en cautiverio por los babilonios, y los babilonios habían destruido la ciudad, Jerusalén, y las murallas y el templo. Y Nehemías está muy triste porque está viviendo en una era en que Dios había disciplinado a su pueblo, y él anhela la restauración a los días gloriosos del pueblo de Dios. Y vamos a tocar un poquito de este párrafo en capítulo número 1. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Señor del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumple ese pacto. Siempre en nuestras oraciones estamos recordando las promesas que Dios ha hecho a su pueblo en su pacto. Él nos ha prometido en nuestra era construir, edificar su iglesia. En su pacto Él nos ha prometido cubrir la faz de la tierra con las imágenes de Dios que han sido o que han estado siendo restaurando. Y Dios en este caso, o Nehemías en este caso, está acordándole a Dios de las promesas que Dios había hecho en su pacto. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Muy interesante, ¿verdad? Porque él entiende que existe una culpa de la colectiva, ¿verdad? Y cuando él ora, él no solo confiesa sus propios pecados, pero como representante del pueblo confiesa los pecados del pueblo. Recuerda, dice, te suplico que lo que le dijiste a tu siervo Moisés, volviendo al pacto, ¿verdad? Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, la cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Yo te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Bueno, conociendo la historia, Nehemías se va a presentar ante el rey y le va a pedir favor. Él va a pedir madera, árboles, materiales para poder regresar y empezar a reconstruir la muralla, la ciudad y el templo. Entonces oré, Señor del cielo,
Voy a buscar este texto en la Biblia porque es muy instructivo lo que encontramos aquí. En capítulo 2 de Nehemías, en el versículo, vamos a empezar arriba. Vamos a empezar con el versículo, 1. Un día, en el mes de Nisan del año 20 del reino de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? ¿No me parece que estés enfermo? Así que debe haber algo que te está causando dolor. Hay que recordar que Nehemías había estado orando por una oportunidad para pedirle algo al rey. Y en este momento el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? ¿No me parece que estés enfermo? Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí: que viva su majestad para siempre. Como no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, como sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, en otras palabras, orando en silencio antes de hablar, en presencia del rey, con mucho temor, le respondí: si a su majestad le parece bien, si este siervo tuyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y no pueda llegar a Judá. Y por favor ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey, etcétera, etcétera. Muy interesante para mí porque a veces nosotros pensamos demasiado piadosos y no reconocemos que nuestro Dios de soberanía está en control de todo, está en control de los reyes que Él ha puesto en sus lugares para que cumplieran con sus propósitos. Y a veces la misma gente incrédula son los instrumentos en las manos de nuestro Señor para contestarnos nuestras peticiones a Dios. Interesante. Y yo aprendo otra cosa aquí. No solo Nehemías había estado orando en privado mucho antes de presentarse ante el rey, porque él quería que Dios moviera en el corazón del rey para concederle la petición, pero también en el mismo momento de estar de pie en presencia del rey, ¿qué está haciendo? Está orando en silencio, está meditando en su Dios, en que su Dios le dé el denuedo y le dé las palabras precisas para poder pedirle a este superior en su vida lo que él necesitaba de la mano de Dios. Interesantemente, Dios le concedió favor a su siervo por medio del rey, que le dio acceso a su bosque para que pudiera llevar la madera necesaria para volver a Jerusalén, para empezar la reconstrucción de la muralla y la ciudad.
Es increíble y me anima muchísimo ver la forma y la disciplina, la práctica de la oración de este siervo Nehemías. Y también tenemos otro ejemplo que no voy a leer, de Nehemías capítulo 9, pero en ese capítulo Nehemías y sus compañeros están trabajando en la muralla, están reconstruyendo la muralla, pero hay mucha oposición y mucha burla y mucho peligro, pero en ese mismo momento también están muy alertas y están orando constantemente, pidiéndole al Señor protección. ¿Protección para qué? Protección para poder cumplir con el plan de Dios, para reconstruir la ciudad y las murallas de la ciudad. Y entonces por eso la Biblia nos instruye a orar constantemente, porque siempre estamos con muchísima necesidad, y en este caso necesidad de la protección del Señor, para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Y eso también nos aplica a nosotros en varias situaciones de nuestras vidas cotidianas. También tenemos el ejemplo, siguiendo en la página 60, de Daniel. Daniel también, un hombre muy fiel, un profeta, la oración piadosa de un hombre que se identificó tanto con su pueblo, que confesó sus pecados, así como Nehemías o Salomón, incluyéndose a sí mismo en la confesión. Daniel, el capítulo 9, el versículo 4, dice así: esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto. Otra vez, refiriéndose al pacto. Nosotros podemos orar con confianza, acordando, apelando a lo que Dios es en su fidelidad, pero también a lo que ya nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Bueno, varias cosas. Nos ha prometido cumplir con nuestras necesidades físicas, pero también nos ha prometido que Él va a seguir edificando su iglesia, y nosotros estamos aquí para colaborar con Dios en la edificación de su iglesia, y por eso debemos estar orando constantemente para que crezca y madure la iglesia. Pero ¿basado en qué? Basado en el pacto, basado en el plan de Dios para cubrir la faz de la tierra con gente que lo adora y que sepan adorarle en espíritu y en verdad, y Dios va a usar su iglesia como instrumento para avanzar su reino. Y por supuesto que sí, podemos orar con muchísima confianza, apelándole a Dios que cumpliera ¿con qué? Con su pacto, basado en el atributo de su fidelidad. Aquí vemos en esta misma oración la confesión del pecado. Hemos pecado y hecho lo malo. Siempre es apropiado confesar los pecados. Sabemos que Dios siempre nos perdona, y por lo que Cristo hizo en la cruz, nuestros pecados quedan perdonados. Pero la experiencia de una conciencia limpia es otra cosa, y por eso prácticamente Dios es Dios muy práctico, y Él siempre se humilla y también nos trata así como nuestra condición débil requiere. Entonces, para nuestro propio beneficio, Él nos instruye a confesarle nuestros pecados para poder experimentar nuevamente esta gracia del perdón y también del lavamiento y limpieza de nuestro ser, nuestro carácter, y eso se llama la santificación. Pero también participamos en eso por orar, pidiéndole esta gracia del perdón, confesando nuestros pecados. Dice así, en versículo 6, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Bueno, se puede leer el resto de la oración de Daniel en el capítulo 4, los versículos 7 a 19. Y entonces tenemos el gran ejemplo
de la gran sierva, María, la madre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Lucas capítulo 1. Y principalmente quisiera que ustedes vieran que María está alabándole a Dios, reconociendo la grandeza, la benevolencia y la misericordia de su Señor. No voy a leer toda la oración, pero dice así en Lucas capítulo 1, empezando con el versículo 46. Entonces María, esto es, después de que había recibido las noticias de parte del ángel Gabriel de que estaba embarazada con Jesucristo mismo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Lo alaba y le atribuye la grandeza que se merece su nombre. Dios es santo. Y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Lo que yo aprendo de esta oración es que estas personas tan maduras, tan educadas en las Escrituras y en las maneras de nuestro Dios, cuando están orando y meditando en una situación específica, ellos toman en cuenta el panorama de la grandeza del gran plan de redención de nuestro Dios. Y nosotros también debemos de aprender a orar así, reconociendo que si soy un individuo, y es importante mi puesto en este plan, pero también soy parte de la fidelidad de Dios de bendecir su pueblo generación tras generación tras generación. Y en mis oraciones, por supuesto, yo debo de darle gracias a Dios por mi padre Abraham, por mi padre Isaac, por mi padre Jacob, por mi rey David, pero también por mi papá Alfredo Leslie y por mi mamá, y también con la expectativa que Dios vaya a seguir bendiciendo a mis 5 hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, y también a mis prójimos, que Dios permite que yo tenga contacto con ellos y con el privilegio de compartir con ellos este gran plan histórico de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy interesante y muy importante que nosotros recordemos dónde estamos en este pacto, en este gran plan que empezó con los decretos de la eternidad. Debemos de recordar que todo esto va a ser consumado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos orando, tomamos en cuenta todo esto. Tomamos en cuenta el plan de Dios que Él decretó antes de crear el mundo, y que Él inició llamando en especial a su siervo Abraham, Isaac, Jacob, antes Noé y después David, y todo consumado en nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de un plan ya
Prácticamente en la mente de Dios y en plan de Dios, en la soberanía de Dios, ya ha realizado el plan, pero estamos aquí caminando en este plan y siempre orando, porque Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Dios ha decretado tomar en cuenta nuestras oraciones. Dios nos permite participar en su plan precisamente por medio de nuestras oraciones. Y nosotros participamos en este plan de santificarme a mí como individuo, a este plan para usarme a mí y a mi iglesia y a la iglesia en general para poder evangelizar a los incrédulos y así expandir su reino aquí en la tierra, esperando la segunda venida de Cristo y la consumación de todas las cosas, una redención completa. Pero mi punto es que participamos en este plan en gran parte por orar. Y Dios sí contesta nuestras oraciones. Y Dios edifica su iglesia contestando nuestras oraciones. Y Dios expande su reino contestando nuestras oraciones. Dios salva a los incrédulos contestando nuestras oraciones. Y vamos a aprender a orar basado y comprendiendo el contexto del pacto. Yo soy miembro, individuo, pero parte de un plan grandísimo de redimir todo lo que Dios ha creado en el nombre de Cristo.